Lo vieron por televisión. Aquí en C5 lo pasamos justamente la semana última. Y estamos hablando del crimen de la estudiante chilena. Y estamos hablando de los videos que muestran a un joven que acechaba justamente a esta estudiante y que se transformó en noticia en las últimas horas. Claro, pasaba el tiempo, nada se sabía al respecto de quién podía ser la persona que le quitó la vida a Nicole Cesarego, porque se había detenido a un hombre, un extranjero, un ciudadano turco. Finalmente el ADN dio negativo y fue liberado. ¿Qué pasó entonces? El juez, el doctor Celaya, tomó la decisión de hacer públicos estos videos. Acertada decisión, evidentemente, cuando vemos los resultados, porque en este video se lo veía a este hombre dentro del círculo rojo que caminaba detrás de la estudiante chilena algunas cuadras y que hasta el momento no había podido ser identificado. Bueno, ahora su propia familia lo identificó cuando vio este video aquí en C5N. Exactamente, y se trata en este caso de Lucas Ariel Ascona, un joven de 22 años que vive en la zona sur del Gran Buenos Aires. La hermana, cuando vio el video, lo primero que le dijo al padre es: papá, ese es Lucas. El padre no podía creer lo que le estaba diciendo su propia hija de su propio hermano, y efectivamente después se dieron cuenta que era él. Le consultaron, le preguntaron a él y él admitió el hecho. Allí lo veían ustedes y están viendo además algunos de los tweets que él publicó en su propia cuenta de Twitter. Estamos hablando de un joven de 23 años, allí se ve la imagen de un hombre muy joven. Claro, veíamos las manchas de sangre, el cotejo de ADN se realizó con esas manchas de sangre que quedaron allí a pocos metros y en el hall de la vivienda de la estudiante chilena. Decíamos también, contábamos hace unos días, que este hombre se cortó en el momento en que la apuñaló, recordamos, 11 puñaladas para quitarle la vida. Y en ese momento, cuando se lastimó la mano, tuiteó esto que estamos viendo en la pantalla, el 24 de julio. Hace días que estoy por la ART por 2 puntos en el dedo. Ya ni sé qué hacer, recién me levanto. Mentira, aún estoy en la cama. Esto es lo que va a servirle seguramente a los investigadores, más allá de esto que ha escrito en la cuenta de Twitter, para incorporar pruebas a la causa y dar indicios a la justicia de cómo obrar en consecuencia. La hermana lo había visto en las imágenes e inmediatamente le comunicó a su papá esto. Y después le preguntaron a él y él admitió el hecho. Ayer no solamente fue entregado a la justicia por parte de su padre, sino que además la policía bonaerense, la División Homicidios de la Policía Federal, hizo un allanamiento en su vivienda y se incautó de varios elementos, entre otros, la ropa que llevaba el día del asesinato de la joven estudiante. En el día de ayer habló por primera vez su padre. Y en estos momentos estamos allí, en la casa donde vive su familia, con nuestra compañera Mercedes Mendoza. Mercedes, buen día. Muy buenos días, Daniela, Javier, exactamente. El tuit al que hacían referencia es de 9 días más tarde del asesinato. Esta herida que ya, por supuesto, va a ser peritada en el día de hoy, que presenta este joven de 22 años. Hablamos de Lucas, como ustedes recién explicaban. Pero no solo la herida en su dedo, sino también una herida en la pierna. ¿Qué fue rápidamente lo que hizo el juez que entiende en la causa? Directamente trasladó tanto al padre como la hermana de Lucas, hablamos de Roberto y de Camila, a mostrarles nuevamente el video que veíamos en pantalla durante toda la semana anterior, y fue el doctor Celaya, fue directamente al doctor Celaya, el juez que entiende en esta causa, al que lo reconocieron: sí, se trata de Lucas. ¿Qué fue lo que pasó en el entorno familiar? Y por eso estamos aquí en la casa justamente de Roberto, de Camila, donde no vive, sabemos, Lucas. Aparentemente Lucas vive en la calle Dardo Rocha, aquí muy cerca en esta zona sur del Gran Buenos Aires. ¿Qué decidieron? Directamente entregarlo. Fueron hasta la casa de Lucas. Tanto Roberto como Camila le preguntaron qué es lo que había pasado, qué es lo que había pasado en el mes de julio con él, y rápidamente confesó a su hermana qué era lo que había hecho. ¿Por qué la zona de Almagro? ¿Por qué esta imagen? Tanto la estudiante chilena, tanto Nicole como Lucas salían aparentemente del subte de la línea A. Lucas caminaba a su trabajo, salía de su trabajo a esa hora de la madrugada y se cruzó con ella. Lo decías vos, Daniela, Javier, ustedes explicaban claramente cómo se lo ve acechando a esta joven de nacionalidad chilena. ¿Qué fue lo que sucedió?
como les decía, llegaron hasta la casa de Lucas, Lucas rompió en llanto, contó exactamente qué era lo que había pasado y a través de Roberto, horas más tarde del papá de Lucas, pudimos saber que Lucas vivió hasta los 10 años en la provincia de Chaco, que allí su madre es quien lo trae nuevamente a Buenos Aires para que viva con su padre, luego de varios episodios muy nerviosos, fue textualmente lo que dijo Roberto, su padre, que estuvo medicado durante su infancia, que algún tipo de enfermedad presenta, pero que en su momento y los últimos años no eran de grandes episodios. Eso por lo menos fue lo que dijo Roberto, pero Roberto tomó la decisión más difícil, directamente entregar a Lucas hasta aquí, hasta la comisaría de Bernal, donde rápidamente quedó detenido. Hay una versión que indica que Roberto, tanto Camila como Roberto, cuando llegan a la casa de Lucas, ahí lo encuentran a Lucas con algunas heridas en los brazos, luego de que confesara, ¿no?, a su familia qué era lo que había hecho, y más allá de que en esta herida decía textualmente, aparentemente, papá te amo, se habría escrito con un elemento cortante el brazo, pero que ya rápidamente quedó detenido. La decisión más difícil para un padre que dialogaba con nosotros en horas de la tarde de ayer a través de la pantalla de C5N, pudimos saber un poco más de detalles de esta temible historia. Daniela Javier. Sí, Mercedes, a ver, ¿hay movimientos en la vivienda? Porque ayer sí hubo, por supuesto, hasta ahora nada, ¿no? No, hasta el momento nosotros tratamos de tocar el timbre, aparentemente no anda, estuvimos aplaudiendo para ver si había alguien en el interior de esta vivienda, pero no vimos mucho movimiento desde antes de las 6:15 que llegamos aquí. No hay mucho movimiento a esta hora de la mañana. Mercedes, y claro, es muy temprano. Los vecinos entiendo que todavía no habrán salido de su casa, ¿no?, en un día que no es habitual para todos ellos. Pero bueno, seguramente podrán aportar algún dato también, ¿no? Su padre ayer decía que en realidad, bueno, ellos no se hubieran dado cuenta si no fuera porque vieron esta imagen en televisión, ¿no?, que no relacionaron estos cortes en la mano con que podría haber cometido un crimen, hasta que vieron sí su imagen en televisión. Aparentemente, digo esto para construir un perfil también, ¿no? Muchas veces los vecinos son las personas que pueden contar si había algún tipo de conflicto, si era una persona conflictiva. Vamos a ver si te parece, Daniela, sí. Vamos a dialogar con alguno de ellos. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en vivo para C5N. ¿Vos conocías a Lucas? ¿Lo conocés? ¿Lo has visto llegar acá a la casa de su padre? Sí, solamente hola y chao nomás, pero nada más. ¿Pero él vivía con ellos? Sí, muy pocas veces lo vi igual, pero mucho no se lo veía. Porque la otra vuelta había tenido la pierna media rota, lo vi, pero... ¿Cuándo fue? ¿Más o menos te acordás? ¿En qué época del año? Más o menos hace como 20, 25 días lo vi que tenía ahí la pierna rota, pero siempre saludarla mejor. Hola, chao. ¿Sabes si presentaba alguna herida en su mano, además de la herida de la pierna? Es raro, por eso, pero veo raro, no sé qué pasa. Un chico tranquilo, un joven tranquilo, que venía a visitar a su familia. Claro, sí, nada más. ¿Nada que haya llamado la atención de Julio esta parte? No, es venía más. Normalmente, como venía a visitar a su padre y a su hermana. Es más, el papá también la mejor con... Nada, la verdad no sé. Gracias. La palabra entonces, Daniela, de uno de los vecinos de la casa contigua, justamente de aquí de la zona de Bernal. Pero él mismo destacaba, ¿no? Lucas no vivía aquí, no vive aquí junto a su padre y a su hermana, sino que vivía en una casa solo, también de la zona sur de aquí del Gran Buenos Aires. Nosotros estamos en Bernal, exactamente Bernal Oeste, aguardando por supuesto la palabra nuevamente de Roberto o de Camila, su joven hermana, que fue directamente a ella quien le confesó exactamente qué era lo que pasó el 15 de julio con el asesinato de Nicole. Exactamente, algo nada más para resaltar. También hay que resaltar esto, la entereza del padre, ¿sí?, para llevar a su propio hijo y entregarlo a la justicia. Hizo lo que tenía que hacer, de eso no quedan dudas. Pero también la entereza de decir, mi hijo fue, bueno, que la justicia se quite las dudas, ¿sí? Nosotros creemos que sí, y lo lleva, lo presenta y se lo entrega a la justicia, ¿no? Sí, de hecho el relato de este hombre, aquí en exclusiva, en C5N, una nota que realizó nuestro compañero Luis Rusconi en la tarde-noche de ayer, veíamos un hombre absolutamente conmocionado, ¿no?, quebrado, lógicamente, porque se habían enterado y relataba que su propio hijo había, creía él, cometido un crimen. ¿Lo escuchamos? Exactamente, Roberto Ascona, así hablaba con C5N. Bueno, Roberto, cuéntenos cómo fue que usted se dio cuenta que su hijo había sido el autor del homicidio de la joven chilena y qué fue lo que decidió hacer usted en ese momento. La verdad
Es que yo el día viernes estaba con los muchachos en el trabajo, miramos el noticiero y vimos el video de un chico que la seguía a la chica y de ahí no me di cuenta de nada. Cuando llego de mi trabajo a mi casa, estaba mi hija y le digo, Mili, ¿viste? Y le digo que hay un video del que la mató a la pobre chica, esta chilena que vino a estudiar acá. Y ella me dice, no, papi, todavía no vi nada. Y después a las 8 yo me acosté porque vine cansado del trabajo. Tuvimos un trabajo importante y después me despierta mi hija llorando y me dice, papi, ese del video, míralo. Porque para mí es Luca. Yo le dije, no, hija, no puede ser. No puede ser Luca, hija. Sí, papi, es Luca. Y mi hijo estaba acá con nosotros en ese momento porque todavía había tenido un accidente hace 2 meses atrás y tenía que hacerse una operación en el tobillo. Después, más tarde, miro bien el video y veo que era él en la caminata, me daba todo como que era él, no se le ve bien en el video el rostro, pero bueno, para mí es él porque la forma de caminar y de vestirse, y por más que la mochila se vea media anulada, para mí es una mochila que él usa. Entonces fui, hablé con él, se largó a llorar, no me quería decir nada. Le dije, Luca, ese sos vos, ¿por qué hiciste eso, papi? Si vos trabajás, vivís solo, vivís bien, no te falta nada, no te falta plata, no te falta nada. Yo siempre estuve a tu lado, siempre peleé por vos, me he separado por vos, mi hijo. ¿Por qué hiciste eso? Se largó a llorar. Y le dije, papi, no podés hacer eso, una pobre pibita, tu hermana también va a la facultad, ella también estudia. Es lo que decías vos, Dani, un hombre quebrado, conmovido, el hecho de entregar a su propio hijo. Y lo que decía ayer, después lo vamos a ver más en detalle también con la segunda y tercera parte, decir, ¿por qué? O sea, él se preguntaba por qué. Y pensaba en la familia de Nicole, sí, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo podría llegar a estar él también, ¿no? Bueno, todo el tiempo hacía referencia a su propia hija, este hombre, ¿no? Tiene una hija, estudiante universitaria, y lo que decía varias veces en esta nota que hizo Luis Rusconi justamente es la comparación, ¿no?, con su hermana. Le decía, era estudiante universitaria, era una chica que estaba estudiando, reprochándole de esta manera a su propio hijo la posibilidad de que él haya sido quien le quitó la vida, ¿no? Bueno, un hombre absolutamente desgarrado, ¿no?, por este relato. Lo cierto es que lo que él contaba es que este chico, muy joven, 23 años, Lucas, aparentemente hizo lo que hizo en muy pocos minutos, ¿no? La pregunta, el por qué, todavía no se encuentra, porque él no tenía ningún conocimiento. Nosotros la semana pasada, cuando hablábamos con Mauro Zeta, nos preguntábamos si al perseguirla, este joven tenía conocimiento del horario, que se iba a tomar el subte, a qué hora iba a bajar y la estaba esperando puntualmente a ella. Bueno, aparentemente no había ninguna relación entre ellos, no la conocía, simplemente la vio en la calle, la siguió y así fue como en pocos minutos, no se sabe si previa intención o no de abuso sexual o simplemente para matarla, la apuñaló y se fue. Recuerden ustedes que el trayecto entre la salida del subte y la casa, en este caso de Nicole, donde fue asesinada en la puerta de su vivienda, la separan 300 metros aproximadamente, nada más, ¿sí? Es una cuadra hasta Yapeyú, otra cuadra hasta Quintino Bocayuba, y desde Quintino Bocayuba, esta esquina, ¿ven?, tiene una cuadra más hacia su propia vivienda. Es decir, que este joven durante aproximadamente 3 cuadras la fue siguiendo. Decimos aproximadamente porque se estima que estaba en la estación del subte cuando llegó la siguiente formación en la cual viajaba Nicole. La vio, la persiguió y, como decía Daniel, efectivamente todavía no se sabe, a ciencia cierta, si la intención de él era buscar una víctima para asesinar o buscar una víctima para abusar y robar. Todo esto va a quedar dilucidado seguramente con el correr de los días en la investigación o tal vez nunca. Se espera ahora
saber cuál es la versión del acusado, del detenido, ¿no? Pero aparentemente, y por lo que contaba su padre Roberto hace instantes nada más, él confesó el crimen adelante de su familia. Bueno, se espera saber ahora qué es lo que dice ante la justicia en el momento de ser indagado. Miren, hay una imagen, las dos imágenes que tenemos aquí, que van a ver ustedes, que esto es lo que le llamó la atención a la familia justamente de Lucas. La hermana, cuando vio la semana última las imágenes, observó algunos rasgos característicos y una indumentaria, una forma de caminar muy particular, y se preguntó, ¿este es Lucas? Se lo comenta al padre, y el padre dice, no, no puede ser. Empezaron a dialogar, y es más, después ella le pregunta a su propio hermano, y él le confiesa el hecho. Los rasgos son muy similares en el sector justamente donde se puede observar toda esta zona. Esto es lo que le llamó la atención a los investigadores una vez detenido Lucas en la jornada de ayer. Para muchos, si bien todavía la justicia debe recaudar o recobrar pruebas, el caso estaría esclarecido. Bueno, por estas horas decíamos, se espera entonces su declaración, se espera que este hombre pueda ante la justicia dar su versión de los hechos, explicar qué fue lo que pasó esa madrugada y si fue él finalmente quien le quitó la vida o no a Nicole, tal como confesó frente a su familia.